Gloria a Dios. Vamos entonces a compartir la palabra del Señor. Estamos llegando al final del libro de Colosenses. Y hoy nos compete ver Colosenses 4, del 7 al 11. Y realmente el Señor nos revela secretos muy guardados. Así que vamos a poder orar primeramente por esta palabra y luego que el Señor nos hable y nos ministre. Señor, gracias porque tú eres fiel, porque tu palabra es perfecta, es verdadera. Señor, y cuánto tú quieres revelarnos los secretos muy guardados. Señor, bendícenos ahora. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder ver y entender aquello que a simple vista, Señor, es difícil de ver, pero con la ayuda de tu Espíritu, Señor, tú nos revelas estos secretos, Dios, porque quieres llevarnos a más como iglesia, Señor, como individuos, quieres bendecir nuestras vidas. Gracias te damos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Entonces, vamos a leer Colosenses 4, del 7 al 11. Lo tienen aquí en pantalla también. Pero los animo a que podamos declararlo, ¿no? Que podamos no solo leerlo, sino que salga por nuestra boca, ¿no? Y que se oiga. Leemos entonces Colosenses 4, 7 al 11. Los que nos están viendo por internet también declaren esta palabra. Dice así: todo lo que a mí se refiere, os los haré saber, Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Como hemos visto, Pablo no solo habla de la doctrina, de la sana doctrina, sino que la explica y nos manifiesta cómo ponerla por obra, ¿no? Cuánta preciosura que hay aquí en la palabra de Dios, ¿no? Y el Señor quiere revelarnos estos secretos. Por eso afirmamos que la sana doctrina confirma quiénes son hijos espirituales. Y uno puede decir, ¿por qué aparecen tantos nombres, ¿no? Tantos personajes, la cual Pablo quiso dejar asentado con nombre? Porque Pablo enfatizó en todo su ministerio la importancia vital de la doctrina del Evangelio. Cristo y la Iglesia, ¿no? Ese es el misterio de Dios. Cristo y la Iglesia. Y este mensaje que lo da a la ciudad de Colosa, a la iglesia de Colosa, ¿no? Y acá aparecen estos personajes. Tíquico. Qué buen nombre para ponerle un hijo, ¿no? Tíquico. Ahora, habla de Tíquico como amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces, debemos entender que dice que Él confortará sus corazones. Y la palabra confortar es llamarlos a estar cerca, alentarlos y confirmándolos en la fe. Entonces, ¿qué estamos viendo en la doctrina? Que Dios nos quiere usar como unos tíquicos. ¿Para qué? Para confortar a otros, para atraer a otros, para llamarlos a estar cerca, ¿no? Para poder compartir el Evangelio.
Y aparece un Onésimo, otro nombre, ¿no? Si a alguno le falta nombres para ponerle a sus hijos, Onésimo, que significa, habla de que es amado y fiel hermano. Qué linda descripción que hace Pablo como pastor de sus obreros, ¿no? Ambos habían sido enviados ¿para qué? Para hacer conocer la doctrina, ¿no? Entonces, eran fieles colaboradores de Pablo, rendían cuenta a Pablo del quehacer. Por eso son recibidos por causa de una misma misión. Y acá aparece en el versículo 10 un Aristarco, ¿no? Y dice que Aristarco, mi compañero de prisiones. Así que ya sabemos, ¿no?, que Aristarco, ¿dónde estaba? Preso, junto con Pablo, ¿no? Estaba preso. Y aparece Marcos. Y acá tenemos que entender esto, porque cuando nosotros vemos a este Marcos en el libro de los Hechos, ¿no? Como lo ven ahí en pantalla, aquel que abandonó a Pablo y a Bernabé. Pablo no quiso que fuera con ellos en su primer viaje misionero. Ahora, por otro lado, la iglesia debía recibirlo. ¿Por qué? Porque este Marcos, ¿no?, era judío, y bien judío. Y no podía entender, le costaba entender que el ministerio de Pablo era hacia los gentiles. Entonces, recordemos que en el mundo de ese tiempo, ¿no?, el judío era judío, bueno, lo sigue siendo, ¿no? El judío sigue siendo judío, pero tenían una cuestión especial y ellos no podían entender que este evangelio también llegara a los gentiles, pero lo tenían que recibir, ¿no? Porque finalmente Pedro lo ayuda a este Marcos a poder entender el ministerio de Pablo, que era hacia los gentiles. Y por eso después tenemos un evangelio, ¿no?, donde hace todo un gran relato, ¿no?, como siervo de Dios. Entonces, aparece otro nombre, Justo, ¿no? Justo, junto con Marcos. Y como decíamos, estos dos eran de la circuncisión, eran judíos, pero ayudaron a Pablo, y fíjense, lo dice el versículo 11, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Qué hermosas descripciones que está haciendo Pablo acerca de los obreros, de aquellos que estaban junto con él ahí sirviendo en la iglesia. Pero yo quiero leerles estas verdades doctrinales, y ustedes pueden acompañarme, están ahí en pantalla. Dice, Pablo nunca fue el foco de atención cuando escribía. Entonces, debemos entender que en nosotros es lo mismo, ¿no? El foco siempre es Cristo. Mantenía un vínculo de amor, amistad y compañerismo con sus hijos espirituales. La misma doctrina de Pablo era la que sus colaboradores vivían y enseñaban. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice, y escribe Pablo también ahí en Corintios, ¿no?, que todos hablemos una misma cosa. ¿Y qué es lo que hablamos? La palabra de Dios. En ese tiempo no tenían toda la palabra revelada, ¿no? Hoy nosotros sí tenemos toda la palabra aquí en la Biblia, y entonces todos podemos hablar la misma cosa. La evaluación y reconocimiento de quienes eran verdaderos ministros de Jesús lo evidenciaban por la doctrina en común: Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Y esto es el centro, ¿no? Comprender el lugar que tiene la iglesia. No es, a veces algunos lo toman como un club social, ¿no? Un lugar donde, bueno, me siento acompañado, me siento que estoy con gente que piensa lo mismo, pero no tiene nada que ver con esto. No es un lugar social, si bien socializamos, compartimos, ¿no? Compartimos un cafecito, compartimos cosas ricas y charlamos, pero lo importante es que en la iglesia es donde vivimos este misterio, donde podemos, ¿no?,
juntos unirnos en la fe para alabar, para adorar a Dios, para ser ministrados por la palabra y recibir las bendiciones del Señor. La sana doctrina en sus hijos espirituales se manifestaba en ellos por amor, por el amor que tenían por los santos en luz. Había amor, se manifestaba el amor, ¿no? El amor de Cristo, no el amor filial, no el amor, sino el amor del Señor. Y lo vemos, ¿no? Acá en la iglesia el miércoles. Yo me gozaba cuando pudimos llevarle a unos hermanos, ¿no? 2 grandes bolsas con alimentos, con cosas, ¿no? Qué lindo poder manifestar el amor de Dios para servir a otros. Pablo daba fe que eran muy amados, por cuanto estaban dispuestos a brindarse de lleno por la obra y ministerio de Pablo. El compromiso de todos los ministros y obreros estaban centrados en la visión y misión de su cabeza, el apóstol Pablo, para que él alcanzara el propósito de Dios, edificando y perfeccionando a las iglesias. Y esto es lo mismo que vivimos nosotros hoy como iglesia, el buen pastor. Yo les quiero contar, porque quizás no lo saben o no recuerdan, pero la iglesia central tiene muchos años, más de 40 años que se formó, y quizás más todavía. Pero había un pastor que el primer pastor que estuvo en la iglesia estuvo por 10 años, el pastor Felton. Él tuvo una visión de parte de Dios, ¿no? Y la dejó por escrito. Cuando tomó la iglesia el pastor Vena y ordenando la oficina, encontró esta visión que estaba escrita. ¿Y cuál es la visión de la iglesia? Una iglesia grande, con muchos obreros, propiedades y misioneros. Esa es la visión que tenemos como iglesia, ¿no? De ser una iglesia grande. Acá, en Puerto Montt, vamos a ser una iglesia grande, ¿no? Con muchos obreros, propiedades y misioneros. Claro, miramos una iglesia grande, con muchos obreros, vemos que falta para eso. Pero también faltaba en ese momento, ¿no? Cuando comenzó la iglesia, habían comenzado, era una pequeña habitación más o menos de este tamaño, así, pequeña. 3x3, 4x3, no más de eso, ¿no? Y hoy la iglesia, el colegio, cuenta con muchas propiedades. De hecho, donde está la iglesia creo que son como 5 terrenos que hay, que conforman la iglesia, ¿no? Y hay otras propiedades que son de la iglesia, ¿no? La quinta son varias hectáreas que tiene y que se fueron, no es que se compró todo en un momento, se fueron comprando, ¿no? De a poco. Entonces, hoy por hoy hay muchos obreros en la iglesia central. Fíjense que no por nada hay 11 pastores que están en diferentes lugares, ¿no? De Argentina y acá en Chile. Entonces, la iglesia fue creciendo en el paso de los años. Entonces, tomamos esa visión, el pastor José Vena tomó esa visión y la hizo propia, ¿no? Y nosotros tomamos esa visión, continuamos con la misma visión. ¿Y cuál es la misión que tenemos como iglesia? Lo que se conoce como el 23 más 1. ¿Qué es el 23 más 1? Es porque el Señor primeramente dio, ¿no?, que se evangelizara en Argentina. Entonces, 23 son las provincias que hay en Argentina, más la capital. Entonces, eran 23 iglesias más la capital. Por eso surgió el 23 más 1. Pero en el logo que tiene el 23 más 1 dice, y las naciones. Y ahí estamos nosotros, ¿no? La primera iglesia que se abrió fuera de la Argentina. Si bien faltan muchas provincias todavía que se levanten pastores y vayan a esos lugares, pero somos la primera iglesia en el exterior. Pero es la primera, no vamos a ser la última. La idea es que esto siga creciendo, ¿no? Entonces, lo mismo que hacían los discípulos de Pablo, es lo mismo que continuamos haciendo nosotros, ¿no? Por eso cantamos lo mismo. Si ustedes van a la iglesia en Loma de Zamora o van a cualquiera de las iglesias de Buen Pastor, van a escuchar lo mismo. Van a escuchar el mismo mensaje, van a escuchar las mismas alabanzas, es todo lo mismo, ¿no? Van a estudiar la declaración de fe, van a estudiar el manual bíblico,
hacemos todo lo mismo, porque continuamos con una misma visión. Ahora, en la doctrina que enseñó Pablo, una pregunta, ¿no? ¿Qué quiso expresar al mencionar los nombres de sus colaboradores? ¿Por qué aparecen todos estos nombres, ¿no? Nombres medio raros para nosotros, Tíquico, Justo, ¿no? ¿Por qué aparecen estos nombres? Porque el sentir de Pablo, y esto es lo que queremos enfatizar en el día de hoy, es que nos habla de la ley de la descendencia. ¿Y qué es esto? ¿No? Cuando hablamos de la ley de la descendencia, estamos hablando de palabras que tienen que ver con linaje, con concebir, con simiente, con renuevo, porque es proyectar hacia lo eterno. Entonces, fíjense que aparece el nombre de Abraham. Como sabemos, Abraham era de Ur de los Caldeos, una civilización muy avanzada, muy culta, muy formada, pero ahí el apóstol Pablo dice en Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y todos conocemos, ¿no? Abraham, ya viejito, 99 años, Sara, su esposa, estéril, pero Dios le da una promesa, le habla de descendencia, ¿no? Por eso hablamos de una ley de la descendencia. ¿Y qué pasó? Dios la cumplió. Y ahí surge un Isaac. Ahora, fíjense que ahí en Génesis le dice Dios a Abraham, todavía no era llamado Abraham, ¿no? Porque el nombre Dios se lo cambia para poner Padre de multitudes. ¿Y qué le dice el Señor? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ya ahí es, yo cuando leo eso digo, tremenda la fe de este hombre. Porque, ¿quién se diría? Bueno, prepara tus valijas que te vas a ir. ¿A dónde? Vos salí y ya vas a ver, ¿no? Hacia dónde vas a ir. ¿Y qué le dice? Y haré de ti una nación grande. Una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hay una bendición que fue dada a Abraham, porque le creyó, por eso es el padre de la fe. Y esa bendición dice que serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y ahí estamos nosotros. Hemos recibido esa misma bendición. Ahora, por eso la importancia, porque uno le creyó. Le creyó, ¿no? Es como decir, a los 99 años, ¿quién va a creer que va a ser papá? Diciendo que su esposa era estéril. Era complicado. Imposible, no complicado, era imposible. Pero este es nuestro Dios, el Dios de lo imposible. Entonces, entender que todas estas bendiciones, y es un buen pasaje, ¿no? Para tenerlo presente, para orar. Cuando a veces parece que no tuviéramos recursos, cuando parece que hay cosas, Señor, vos me bendijiste con toda bendición. Ya está, Él ya lo hizo. Pero ahora nos apropiamos por la fe, ¿no? Ahora sabemos que el hijo de la promesa es Isaac, quien heredó todo de parte de Dios. Ahora, veamos algunos versículos que están ahí en Génesis 26, del 1 al 5. Y fíjense que dice que Dios le prometió cuidarlo y bendecirlo por amor a Abraham. Y es por eso que en ese tiempo había mucha hambre. ¿Y qué le dice? No, él iba a descender a Egipto. No desciendas, quédate acá. Una tierra estéril, una tierra donde había mucha sequedad. Pero ¿cuál es la promesa? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. La descendencia. La misma promesa que Dios le hizo a Abraham. Por cuanto Abraham tu padre, y fíjense, guardó mi precepto,
mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, la importancia de poder entender estas verdades, ¿por qué guardamos la palabra de Dios? ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué hay bendición en ella? Y acá viene ya lo glorioso. Sembró y cosechó al 100 por 1. Al 100 por 1. O sea, puso 1 y tuvo 100. No, tremenda multiplicación. Ahora, cosechó, pero era un lugar, una tierra seca, una tierra árida. Era imposible. Pero cosechó al 100 por 1 y lo bendijo Jehová. El varón, fíjense en la descripción que hace Isaac, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. O sea, hoy, parafraseando esto, diríamos, se hizo un tremendo empresario. Un tremendo empresario, ¿no? Con mucha riqueza. Y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Isaac? Abrió los pozos de agua que había abierto su padre, ¿no? Por eso hablamos de la descendencia. ¿Qué hizo? Lo mismo que hizo su padre. ¿Qué hacían los discípulos de Pablo? Lo mismo que hacía Pablo. ¿Y Pablo qué hacía? Lo mismo que hacía Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? Lo mismo que hacía su padre. O lo que el padre le decía que hiciese, ¿no? Entonces, y no solamente abrió los pozos que había abierto Abraham, sino que abrió nuevos pozos, y el último pozo se llamó Rehoboth, que nos habla de un lugar espacioso, ¿no? Un lugar espacioso. Y ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces, a veces estamos buscando la forma de poder fructificar, la forma de poder multiplicar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y ir a más. Y a veces estamos ahí en un círculo, ¿no? Pero el Señor nos está enseñando por medio de la palabra de cómo poder ir a más. Ahora, cuando hablamos de Abraham y de Isaac, vemos lo que es la iglesia. Porque esto lo podemos vivenciar hoy acá, en nuestras vidas. Por eso, aquí yo quiero compartirles 3 versículos. El primero está ahí en Hebreos 11:18, que dice, por la fe. O sea que es todo por la fe. ¿Pero para qué? ¿Para qué me voy a engrandecer? ¿Para qué hacerme poderoso, por decirlo conforme a lo que hemos leído? Para bendecir al reino, para bendecir la iglesia, ¿no? Imagínense si fuéramos grandes empresarios, los que estamos acá, fuéramos grandes empresarios, ¿no? Un gran empresario no pasa por necesidades, no tiene dinero para poder emprender cosas nuevas, ¿no? ¿Cuántas cosas podríamos bendecir, por ejemplo, acá al colegio? Por dar un ejemplo. ¿Cuántas cosas se podrían avanzar? ¿No? Ahora Dios quiere llevarnos a eso. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo tan esperado. Pero Dios le dijo, entregámelo. ¿Y qué hizo? Lo dio. ¿No? Entonces, ¿cómo a mí me hace reflexionar estas cosas? ¿Cómo está mi corazón? Porque hay cosas a veces que, esto es mío, ¿no? Pero estamos para dar, porque nada es nuestro. Con nada venimos al mundo y con nada nos vamos de este mundo. O sea que todo lo que podemos tener, lo poco, lo mucho, Dios nos lo da. Entonces, ¿es para aferrarme? ¿Todo lo que tengo es para aferrarme? ¿O le pertenece al Señor? Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham no dudó. Sabía que la descendencia iba a venir por Isaac, pero no dudó. Señor, vos me lo pedís, acá está, es tuyo. Pero Dios proveyó, ¿no? Un cordero para ese sacrificio. Pablo dice en Romanos 9, 6 al 7, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac nosotros pertenecemos a esta descendencia y por eso recibimos las bendiciones de Abraham. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en 4:16 de Romanos? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos los hombres. ¿Por qué recibimos eso? Por la fe, por la obra de Cristo, ¿no? Y recibimos ya, tenemos esas bendiciones. Lo que pasa es que a veces la fe no se manifiesta y hace que las cosas se demoren. Pero el propósito de Dios, y por eso lo que estamos viendo, es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso hablamos del linaje bendito, ¿no? Y fíjense este pasaje ahí en Apocalipsis, donde ¿cómo se presenta? Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El mismo Jesús se presenta como del linaje de David. Y si vamos más para atrás, ¿no? ¿A quién nos encontramos? A un Isaac, a un Abraham, porque todos vienen del mismo linaje. Entonces, hay importancia en la descendencia, pero hay importancia en cómo nosotros nos proyectamos en lo que viene por delante, en la iglesia y en la vida familiar, porque es conforme a lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 1 dice Pablo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, otra vez, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, otra vez aparece el linaje. Y por último, en 1 de Pedro 2:9 dice, más vosotros sois. ¿Quiénes son esos vosotros? Nosotros, acá, nosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Somos linaje. ¿Por qué? Porque venimos de esa descendencia. Y no somos cualquier cosa, somos linaje escogido. Escogido. Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Dios nos escogió. Real sacerdocio. No, pertenecemos a la realeza, pero como sacerdotes. Sacerdotes de Dios, siervos de Dios. Nación santa, porque hemos sido apartados para Dios. Por eso, cuando la palabra nos habla que somos del cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo, y somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? El propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos estábamos en las tinieblas, pero Dios nos llamó, nos sacó, pagó con su vida para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. Por eso, los hijos son herederos de la promesa de los padres, pero solo por la fe se posee. En lo natural, uno puede dejar cosas, ¿no?, a su descendencia. En lo material, puede dejar algunas cosas. Pero acá estamos hablando de que somos herederos de las promesas. Y nuestros hijos, ¿no?, y los niños de acá de la iglesia, para que podamos verlo en el sentido más amplio, van a heredar las cosas por la fe. Por eso la importancia, ¿no? Por eso los niños están ahora aprendiendo del Señor, porque es por la fe. Ahora, yo quiero que veamos esto, ¿no? Isaac tuvo dos hijos, ¿recuerdan? Esaú y luego Jacob. Pero veamos lo que dice acá. Esaú, que era el primogénito, el que recibía todo, ¿no? Porque había una ley que el primogénito recibía, tuvo todo el derecho de heredar toda la bendición, la prosperidad y ser grande conforme al pacto de Dios con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. ¿Pero qué pasó? Lo pueden leer ahí en Génesis 25, 32 al
24, desechó y menospreció su primogenitura. La cambió por un plato un guisadito, unas lentejas, ¿no? Un guisado. Tenía hambre y cambió todo eso. Es como trayéndolo hoy, cuando desechamos la obra de Cristo por un rato de pecado, por un tiempo de pecado, por un instante de pecado. Es lo mismo. Es decir, no valoro la obra del Señor. Ahora, hubo algo peor todavía que hizo Esaú, ¿no? Lo tienen aquí en el tercer punto, que dice: a los 40 años tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemet, hija de Elón, Eteo. Y que dice: fueron de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, para su papá y para su mamá. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y lo vemos ahí en Génesis. Vio a sí mismo, ¿quién vio? Él vio. ¿No? Esaú. Es como, este es mi parecer, esto es lo que yo creo. Pero nada que ver con lo que decía la palabra, nada que ver con lo que decía la ley, lo que Dios había determinado. Pero fíjense, se vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Esto le pondríamos un nombre hoy, rebeldía, ¿no? Papá y mamá me dicen que vayamos a la iglesia, porque a ellos les gusta que vaya a la iglesia. No, entonces me voy a ir al boliche, me voy a ir a drogarme, voy a ir a hacer lo opuesto, pero solo, está acá en la escritura, porque le parecía mal a su padre. Y se fue Esaú, ¿a dónde? A Ismael. Ismael, el hijo de la esclava. O sea, se fue con el enemigo, se fue con lo peor, porque era el hijo de la esclava. Y sabían que el hijo de la esclava no iba a heredar. El que hereda es el hijo de la promesa. Entonces, se fue Esaú a Ismael y tomó por sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebaiot, además de otras mujeres. Se contaminó. Entonces, fíjense que la descendencia es importante, pero se hereda por la fe. Este tenía todo, pero al no operar la fe, perdió todo, ¿no? Entonces, fíjense en esta imagen que ustedes ven aquí, ¿no? Donde aparece Abraham y por otro lado, ¿no? Ismael. Porque recuerdan que Abraham, al principio que le dijo a Sara, bueno, mira, ahí está Agar, la esclava. Y que era parte de la cultura, estaba como normalizado en ese tiempo. Pero no era lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que iba a dar un hijo de Sara. Y ahí aparece Ismael, que es el hijo de la esclava, ¿no? Y Isaac, que es el hijo de la libre, ¿no? Y cómo acá Jacob hace que continúe ese linaje, pero de Isaac, del hijo de la libre, aparece Jesús, el linaje bendito, la herencia, ¿no? A diferencia que, como vemos acá, Edom, Esaú, ¿no? Surge Edom que después va a desaparecer, porque Dios los quita, ¿no? A los edomitas, pero fíjense que se persigue al hijo de la libre. Y esto es lo que acontece hoy por hoy. El hijo de la esclava persigue al hijo de la libre, ¿no? Y es lo que pasa con Israel hoy por hoy, es lo que está pasando en nuestra realidad. Pero ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Que el hijo de la promesa es lo que nosotros somos. Cristo en la iglesia. Esa es nuestra esperanza. Por eso, Jacob recibió la bendición de Isaac. La recibió. Y veamos lo que dice este versículo de Génesis 27. Dios pues te dé
del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y de la abundancia de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Estas bendiciones son para nosotros. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito, fíjense, la misma bendición que le había dado a Abraham. Malditos los que te maligeren y benditos los que te bendijeren. Dios se encarga de obrar sobre aquellos que nos maldicen, pero también se encarga de bendecir a los que nos bendicen. En 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, y fíjense la afirmación de Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿No? Tremenda definición que dice Pablo. Pero ¿por qué Pablo está diciendo, sed imitadores de mí? ¿No? Esa frase que aparece en sed imitadores de mí, como yo no soy de Cristo. Entonces no es que Pablo está diciendo, sean tal cual como yo porque sí, porque yo soy el centro. No, el centro siempre es Cristo. Sean imitadores de mí porque yo no soy de Cristo. ¿No? Por eso Pablo dice ahí en 2 Corintios, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, hablando de los discípulos, de los que estaban ahí, ¿no? Todos estos que hemos nombrado antes, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. No dice cartas de Pablo, cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Había un mismo sentir, hablaban las mismas cosas, tenían la misma visión. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Entonces, debemos entender esta ley de la descendencia, ¿no? Pablo trascendió en Timoteo. ¿Timoteo qué hizo? Levantó hombres fieles. Estos hombres fieles levantaron a otros. Esto es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿Quién va a enseñar la declaración de fe? La próxima camada de hermanos que estuvieron, ustedes. ¿Quién va a dar los primeros pasos? Ustedes, los cuales ya pasaron, ¿no? Entonces se va conformando esto. Por eso lo que leímos ahí, ¿no? ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Dónde están los idóneos? Acá adelante. Ustedes son los idóneos. No, pastor, yo, no, a mí, esto. No, el Señor dice que son idóneos. Porque lo han recibido, ¿no? Lo recibieron del pastor, pero el pastor lo recibió del pastor. Y el pastor lo recibió del Señor. Entonces, lo mismo que hizo Pablo con sus discípulos. Por eso, la doctrina del Evangelio nos respalda como iglesia. Y acá hay algo que debemos entender los padres. ¿No? Saben que sus hijos son de Dios. Los hijos no son nuestros, son del Señor, le pertenecen a Él. Dice el Salmo 27, he aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Cuál es la mejor herencia? Los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Ahora, lamentablemente, los padres muchas veces, hablando de padres creyentes, de padres que asisten a la iglesia, se esfuerzan, se desgastan, se desviven por darle lo material. Un buen estudio, una buena ropa, un buen hogar, pero tiene que ver con lo material. Pero se olvidan que lo que importa, todo eso es importante, no va a decir que no. Pero ¿qué es más importante? Lo espiritual. Porque es lo que va a trascender. Lo que tiene trascendencia espiritual en las generaciones. Entonces, no sé, doy un ejemplo absurdo. Un padre panadero que le enseña a su hijo a ser panadero. Y quizás su nieto no sea panadero. Y se acabó la descendencia. Se acabó la herencia.
Pero un padre que le enseña los secretos espirituales al hijo, ese hijo se los va a enseñar a sus hijos. Porque eso es en donde trascendemos. Esa es la verdadera herencia, ¿no? La verdadera herencia de hablar la palabra de Dios, de hablar lo que el Señor nos dice. Por eso, lo que hemos cantado, ¿no? En Isaías, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces, me gozo, ¿no? Me gozo. Tengo un hijo que está ahí ministrando la alabanza, componiendo canciones, ¿no? Tengo otro en Córdoba, allá, predicando el Evangelio, abriendo una iglesia. Ahora otra que se va a Alemania. Aquí, son herencia, ¿no? Son herencia. Entonces, nos gozamos de lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos. Por eso, son sabios cuando saben que la bendición proviene de sus padres y canalizan sus vidas conforme al propósito divino. Los hijos se transforman en sabios. ¿Pero cómo se van a transformar en sabios? Porque hay padres sabios que le enseñan la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Entonces, ¿de qué sirve llenarlo de cosas si tienen un vacío tremendo en el corazón? Si se sienten solos. Por eso Isaías 61:9 dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, porque todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Se va a reconocer, se va a reconocer. Y no solamente habla de los hijos naturales, habla de los hijos espirituales, ¿no? ¿Cómo uno trasciende? El otro día pasó una chica, está Jenny, quiero entrar, quiero saludarla, porque obviamente marcó su vida. Los niños, ¿no? ¿Cuántos niños han pasado por acá? ¿Cuántos niños han pasado por nuestras manos? Y no sabemos de dónde van a terminar, pero sí estamos para trascender por medio de la palabra. Y para terminar, fíjense esta imagen, ¿no? La ley de la descendencia. Abraham trascendió a Isaac, y de ahí viene la descendencia bendita, ¿no? Jesús es el linaje santo, y ahí venimos nosotros, la iglesia, Cristo y la iglesia. Pero entender que en este nuevo pacto, ¿no?, es participar de la herencia de los santos en luz. Y esto mismo que Dios Padre le hizo en Cristo como cuerpo, Cristo ahora lo hace como cabeza del cuerpo que es la iglesia. Lo mismo debe pasar en los padres como cabeza de los hijos y los hijos como cuerpo. Poder recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso Pablo, que le dijo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, si esto le enseñás a tus hijos, si esto le enseñás a aquellos que Dios pone delante de tu vida, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Por eso lo que afirmamos siempre, ¿no? Toda doctrina nos habla de una conducta. ¿Cómo es tu conducta? Eso, así será tu doctrina. Amén. Entonces, hermano, lo que el Señor nos ha dado es mucho. Somos más que bendecidos para que podamos tener fruto al 100 por 1. Señor, gracias. Gracias. Porque tú nos revelas los secretos muy guardados. Señor, gracias. Porque tú quieres darnos de la misma manera que tu bendición fue sobre Abraham, de la misma manera que tu bendición fue sobre Isaac, de la misma manera, Señor, que fue sobre Jacob, de la misma manera que fue sobre Cristo, Señor. Esa bendición hoy está sobre la iglesia. Hoy cosechamos al 100 por 1, Señor. Hoy todo es para multiplicación, todo es para bendición, todo es para engrandecer, Señor, tu nombre. Por eso, ¿cómo no glorificarte, Dios? Señor, que estas verdades, que estos secretos se nos revelen para poder trascender, Señor, y que nuestra herencia, Señor, sea bendita
porque vienen de Cristo, Señor. Padre, gracias. Gracias por bendecirnos. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos, Señor, pero que podamos vivenciarlo. Señor, que podamos entender que lo que tú has puesto en nuestras manos, sean hijos naturales, sean hijos espirituales, Señor, son para que den fruto, para llevarlos, Señor, a crecer en el Evangelio. Y así como Isaac, Señor, que comenzó a abrir pozos, así como lo había hecho su padre, Señor, que esta heredad siga haciendo lo mismo que hacen sus padres espirituales, Dios. Señor, gracias te doy. Te doy gracias, Jesús. Gracias por la vida del pastor Vena, Señor. Padre, que ha encaminado a la iglesia, Señor. Bendigo su vida, Señor. Te doy la gloria a ti, Dios. Y bendigo a los que vienen detrás nuestro, Señor. La heredad, Señor. Bendigo a los niños que están recibiendo palabra. Bendigo a Edward, a Ezequiel, Señor, a Jesús, a Eli, Señor. Y aún a aquellos niños que hoy no están, Señor, pero que sean bendecidos ahora en el poder de tu Espíritu. Para que ellos, Señor, permanezcan firmes en la sana doctrina. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.